Este viernes, el gobierno de México se marginó del Grupo de Lima, integrado por 13 países latinoamericanos, para posicionarse frente a la crisis en Venezuela y decidió, pues, no respaldar una declaración de ese foro que desconoce el segundo periodo de Nicolás Maduro como presidente del país sudamericano que comienza el próximo 10 de enero y que sería resultado de una elección que el propio Grupo de Lima considera ilegítima, la del 20 de mayo pasado. Vamos a hablar al respecto sobre las implicaciones de esta decisión del gobierno de México con Jorge Castañeda, escritor, analista, ex titular de Relaciones Exteriores. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Igualmente, feliz Felicitando. año. Oye, pues, cómo viste esta decisión del gobierno mexicano? Pues lamentable, Pascal, porque pasa por alto una serie de elementos de gran importancia, tanto de la historia de la política exterior de México, como del significado de los términos, como lo que está sucediendo en Venezuela. Si quieres, empezamos por lo de Venezuela. Sí, cómo no. Una gran cantidad de instancias internacionales, tanto intergubernamentales como no gubernamentales, han insistido muchísimas veces a lo largo de los últimos 5 o 6 años sobre las violaciones generalizadas a los derechos humanos en Venezuela, sobre la crisis humanitaria que ha generado un éxodo de casi 3 millones de venezolanos, sobre el carácter fraudulento, totalmente antidemocrático de las elecciones que hubo en mayo pasado, y sobre el virtual golpe de Estado o autogolpe que dio Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional Venezolana electa 3 años antes. Entonces, esto es algo que no está en discusión por parte de nadie, salvo los trogloditas de la Cuarta Transformación, los Noroñas, los Polensky, los Díaz Polancos, etcétera, etcétera. Nadie más, salvo desde luego los cubanos y los bolivianos, etcétera, pone esto en duda. Ni Naciones Unidas, ni la OEA, ni Amnesty International, ni Human Rights Watch, ni nadie. Bueno. Segundo tema, ¿qué hacer a propósito de esto? Porque ese es la discusión. Bueno, México desde hace 1 año y medio, básicamente desde que llegó Videgaray a la Cancillería, aunque Claudia misma sí había iniciado el cambio un poco antes, decidió acercarse a países latinoamericanos semejantes, es decir, países como Chile, como Perú, como Colombia, cuando todavía era presidente Juan Manuel Santos, como Brasil, cuando era presidente Miguel Temer, como varios otros, Ecuador ahora con Lenín Moreno, para tratar, por un lado, de acercar a las partes en Venezuela, a la oposición y al gobierno de Maduro, para que llegaran a un acuerdo. Hubo una gran cantidad de reuniones, Pascal, en República. Bueno, se cortó la llamada con Jorge Castañeda, pero vamos a restablecerla. Pues solo le cuento en el contexto que pues esta declaración del Grupo de Lima se firmó en la capital peruana. A ella asistió el subsecretario para América Latina de la Cancillería mexicana, Maximiliano Reyes Zúñiga. Y pues México se marginó de este grupo integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía son los integrantes del Grupo de Lima. Ya tenemos nuevamente a Jorge Castañeda. Jorge, una disculpa, se nos cortó la llamada. Por un túnel. Entonces, mira, decía, México tomó esa decisión y con esos países, por un lado, hizo un esfuerzo por acercar a las partes, junto con otros países, un esfuerzo también en el que participaron José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de gobierno socialista de España, etcétera, y por otro lado, a denunciar, a criticar, a ser muy explícitos en las denuncias y las críticas a la represión en Venezuela, al carácter fraudulento de las elecciones, etcétera, etcétera. Ahora México decidió ya no seguir a estos otros 13 países, sino apartarse de ellos mediante su no aprobación de este documento, porque alega México, el nuevo gobierno de México, que eso va en contra del llamado principio de no intervención, que según ellos aparece de manera aislada
en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución. Donde, por cierto, también aparece la promoción y defensa de los derechos humanos. A eso me refiero cuando decía aislado, exactamente, sí. Pascal. Dice eso, pero también dice lo otro, como todo en la Constitución mexicana, dice todo y su contrario. Pero además, en el capítulo 1 de la Constitución, desde el 2011, queda muy claramente planteado, y la Suprema Corte así lo ha dicho, de que el tema de derechos humanos en México, tanto en lo interno como en lo externo, en todos los aspectos, es primordial, viene antes que todo lo demás, sí. Antes. Bueno, entonces, con una absolutamente falsa interpretación de lo que dice la Constitución, López Obrador y Marcelo Ebrard han decidido ya aislar a México de estos otros países para volverse en los hechos aliados de Nicolás Maduro y su dictadura en Venezuela. ¿Tendrá un costo esto además para México, Jorge? Perdón, Pascal. ¿Tendrá un costo para México esta decisión? Mira, por el momento no necesariamente tendrá un costo, pero ya la prensa internacional lo ha mencionado varias veces a lo largo de los últimos 3 días, algo que no había sucedido antes. Estos temas no suelen ser un poco de especialistas, ya no lo son del todo, entonces sí habrá un costo porque mucha gente en estos mismos países, que incluye, por ejemplo, el Grupo de Lima, incluye a Canadá, sí, que es un país con el que supuestamente nos hemos acercado mucho por el tema del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, hay un primer problema ahí. Segundo lugar, la llamada Alianza del Pacífico, que se supone que le interesa mucho a López Obrador, pues está compuesta por México, Colombia, Chile y Perú. 3 países miembros del Grupo de Lima. Lo que es más, eso sí sería importante que se lo aprendiera López Obrador, yo creo, Pascal, el Grupo de Lima se llama el de Lima porque ahí se empezaron a reunir. Lima es la capital del Perú, hasta nueva orden. Todo esto lo están, sí tiene un costo porque vamos a aparecer en compañía de los llamados países del ALBA, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, más o menos párale de contar, en lugar de estar en compañía de otros países con los que tenemos más afinidades, más identidades, como desde luego Canadá, pero también países como Perú, como Chile, como Colombia, que hoy tienen gobiernos más bien de centro derecha, pero hasta hace poco varios de ellos tenían gobiernos pues más bien de centro izquierda. Eso cambia con cada elección en cada país. El otro tema que sí quiero subrayar, Pascal, si me lo permites rápidamente, es que hay una interpretación totalmente falsa de la historia de la política exterior por parte de Ebrard y del subsecretario de Relaciones encargado de América Latina y del propio López Obrador, como si México nunca hubiera tomado partido, como si el respeto al llamado principio de no intervención significara el no tomar partido. Siempre hemos tomado partido. Creo que cuando se habla de la época de oro, la gloria de la política exterior de México en América Latina, fue porque tomamos partido. Para empezar, tomamos partidos, no nos remontamos tan lejos como el general Cárdenas y la República Española o la invasión de Abisinia, etcétera, en un aspecto que creo que todo el mundo conoce, hasta López Obrador tal vez esto lo conozca. Hubo un grupo de gente de otro país, isleño del Caribe, que vino a México, se juntaron, se entrenaron, se armaron aquí, compraron un barco y con la plena anuencia del gobierno de México, se embarcaron camino a Cuba con el propósito de derrocar al gobierno de Cuba. Sí. Gutiérrez Barrios estuvo siempre al tanto de ello, ¿no? Bueno, Gutiérrez Barrios sí, pero no era un asunto personal. Sí. Era el gobierno de Luis Cortines que estaba perfectamente al tanto de todo esto. Sí. Y el secretario de Gobernación, Ángel Carvajal. Pero podemos seguir una tras otra. México tomó partido contra
eh, la dictadura de Pinochet, tomó partido contra el régimen del apartheid en Sudáfrica, tomó partido contra la dictadura de Somoza en Nicaragua y sucesivamente, hasta hace muy poco tiempo en distintos casos. Entonces, es una interpretación completamente falsa la que hace López Obrador de esta historia, que tampoco es tan complicada ni tan, digamos, nutrida, que no pueda aprendérsela, si no de memoria, pues por lo menos entenderla un poquito. Pues Jorge, vamos a seguir esta discusión. Por lo pronto, hoy en Palacio Nacional, el presidente López Obrador confirmó que no va a ir a la toma de protesta de Nicolás Maduro y que será Marcelo Ebrard quien decida quién va en representación del gobierno mexicano. ¿Tu reacción? Bueno, no me extraña, me parece perfectamente lógico que no vaya López Obrador. Creo que irán muy pocos presidentes, solo Cuba, Nicaragua, tal vez Bolivia, sin duda. La clave está si va Ebrard o no. Yo espero que no vaya Ebrard, me temo que sí vaya, pero espero que no vaya. Ya le filtraron al diario El País que no iría Ebrard, que iría solo nuestra encargada de negocios en Caracas. Ojalá sí sea, de preferencia que ni siquiera ella vaya, así como el embajador de Francia anunció ayer de que no iría, ni siquiera los embajadores de la Unión Europea en Caracas no asistirían a la toma de posesión, influencia con el desconocimiento de los resultados de la elección. Pues bien, Jorge, vamos a seguir esta discusión y si tú nos lo permites, estaremos en contacto contigo. Como siempre, a tus órdenes, papá. Te lo aprecio mucho. Gracias, Jorge. Jorge Castañeda, ex titular de Relaciones Exteriores y analista político.